Hola, nuevamente. Estamos ya por acá para grabar este nuevo video, en continuidad a los otros que seguramente ya han revisado. Continuamos con el curso. La unidad 3 tiene como finalidad, como había comentado en la introducción, generar algunos elementos de discusión, algunos insumos sobre herramientas que podrían orientar la formulación del plan. Esto, al igual que en las otras unidades, también estará reforzado con las videoconferencias que están preparadas y los espacios de conversación, foro, que seguramente los tendremos tanto en los espacios asincrónicos de los foros escritos como en los espacios sincrónicos que están programados. Voy a arrancar esta presentación con unas breves notas teóricas que me parecen importantes para poder anclar lo que quiero explicar a continuación, tomando unos dos autores. El primero es Rigotti, un urbanista que escribió en los años 60 unos libros de planeamiento urbano y que menciona que el plan de ordenación debe ser una obra constante y continua, cuya acción se prolonga años, tiene su mayor potencia en la penetración gradual, siempre más profunda en todos los estratos sociales. Nos dice que no es un elemento estático, destinado a permanecer fijo e inmutable, rígido como una cristalización, sino permanentemente dinámico, y debe tener en sí mismo las posibilidades necesarias para desarrollarse y plasmarse en armonía con las fuerzas evolutivas del conjunto para el cual ha sido creado. Es, en suma, nos dice, una educación larga y paciente dirigida hacia objetivos lejanos pero precisos, proyectada hacia el futuro de equidad, donde cada uno, habiendo cumplido su deber, obtiene todo aquello que necesita para vivir y satisfacer sus aspiraciones, y las presentes y futuras. ¿Qué me interesa o sobre qué me interesa reflexionar a partir de esta cita? Es sobre lo que creo que ustedes están conscientes, digamos, en las esferas municipales, y no solo municipales, sino de los gobiernos autónomos descentralizados en general. Hay la sensación de que los instrumentos de planificación que se han venido desarrollando, los PDOTs, no necesariamente se han convertido en instrumentos que orienten la gestión de la institucional. Si no han orientado la gestión institucional, menos aún han tenido capacidad de incidir en las transformaciones, en la evolución de los territorios a partir de lo que los planes contienen. Y creo que esto es importante y podría ser transformado en la medida en que tanto el plan de desarrollo y ordenamiento territorial en esta nueva actualización y ahora más los planes de uso y gestión de suelo sean entendidos como instrumentos, como herramientas que de alguna manera permiten abrir espacios amplios de diálogo entre actores territoriales, de tal forma de que sean convertidos estos espacios, digamos, en procesos que tienen incidencia sobre las acciones, sobre la base cultural, que es la que de alguna manera concreta los elementos físicos de usos y demás sobre el territorio. Es decir, utilizar el instrumento plan como un instrumento de pedagogía ciudadana, de diálogos y acuerdos, ¿no? Estos espacios que de alguna manera permiten acordar con actores territoriales ese futuro que se desea para el cantón que se planifica. Y esto también quiero complementar con otra cita textual de otro autor. Él es Magnaghi, perdón, el profesor Alberto Magnaghi, que es propulsor de la Escuela Territorialista Italiana. Los dos autores que he traído, bueno, ahora son de origen italiano, pero están alineados a muchos otros autores que en la bibliografía, en la biblioteca, los pueden ver también. Y él nos recuerda que el territorio no es un asno, nos dice que los lugares no son bestias de carga, los lugares son sujetos culturales, hablan, dialogan con sus contemporáneos de largo proceso de antropización a través del paisaje, constituyen identidad, memoria, lengua, culturas, materiales, mensajes simbólicos y afectivos. Y nos dice que mientras sigamos con esta cultura industrial masificada, ¿no? Trataremos a los lugares como bestias de carga, seguiremos sin ser conscientes de sus profundas riquezas y difícilmente conseguiremos invertir en la catástrofe ecológica, ¿no? Social, diría yo, planetaria en general, que estamos produciendo por la ignorancia ambiental y local. El profesor Manaki, como digo, es propulsor de la escuela territorialista, que es una escuela que de alguna manera tiene algunos conceptos o propone varios conceptos para la aproximación al planeamiento que me interesa reivindicar.
y que parten un poco también, o tienen resonancias con la crítica de toda la teoría de colonial y de pensamiento latinoamericano que se ha hecho a la noción de desarrollo en general, y sobre lo cual no voy a entrar, digamos, ahora mismo a debatir, pero sí me interesa traer tres nociones que la escuela territorialista y este autor plantean en relación a la aproximación del territorio. Y lo que plantea esta escuela es que es necesario reterritorializar las dinámicas, reterritorializar las dinámicas económicas, productivas, pero también la toma de decisiones, como estrategia para generar, por un lado, conciencia del lugar en los actores territoriales, arraigos, activar memorias, todo lo que veíamos en el texto anterior, y también promover, digamos, mecanismos de autogestión, que lleven a una autosostenibilidad y a una autosustentabilidad. Estos autores, que generalmente giran en torno a la escuela territorialista, no son solo planificadores, es una escuela que tiene también como finalidad hacer aproximaciones multidisciplinares, transdisciplinares al territorio. Lo que dicen es no es suficiente con pensar en desarrollo, aunque sea sostenible, sino más bien generar mecanismos que de alguna manera, a partir de adquirir conciencia del lugar, de reterritorializar las estrategias, nos permitan ser autosostenibles y autosustentables. Esto está relacionado evidentemente con la autonomía, que en nuestro contexto jurídico nacional también es uno de los elementos todavía como tarea pendiente a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados. Y esto también está relacionado con lo otro que quiero, digamos, al menos hacer una introducción que se reforzará con la videoconferencia que vamos a tener sobre los elementos de participación, porque está relacionado finalmente a los dos textos que citaba antes, a cómo se aborda el proceso de planificación y si es que el proceso de planificación incorpora a los actores territoriales digamos, en los diálogos requeridos para planear el territorio. Y la planificación participativa, la participación en general, nos dice este otro autor, significa la colaboración de personas que persiguen objetivos que ellos mismos han establecido, ¿no? Y los procesos de planificación participativa, por tanto, implica que debemos aceptar que los actores involucrados directamente en un problema son quienes mejor conocen las necesidades y deseos y posibilidades propios de los territorios. Nuevamente, aquí la idea esta de Magnaghi de reterritorializar también significa incorporar a los actores territoriales en los procesos de diálogo, que ante cualquier problema hay una respuesta que no es única y que el conocimiento de la realidad se amplía y enriquece si se involucra a distintos puntos de vista. Es decir, mientras más plural sea el debate, los aportes y las perspectivas que se tenga sobre el territorio a planificar, pues la realidad se enriquece, como se menciona. Si bien es cierto, puede implicar también un poco más de complejidad en la llegada a acuerdos. Es necesario, que también esto implica que existe una necesidad social de relaciones más equitativas, transparentes, y yo diría también más inclusivas, democráticas en el sentido más amplio, en los procesos de planificación, y que en la mayoría de los casos lo que finalmente se tiene que abordar, como habíamos visto ya en uno de los anteriores videos, es los intereses que están en juego sobre el territorio y que necesitan procesos dialécticos de negociación, acuerdos para lograr consensos colectivos, siempre desde la perspectiva del bien común social. Esto que de alguna forma está contemplado a nivel teórico tiene un anclaje y quiero hacer aquí unos anclajes antes de eso, antes de pasar a esto que quería, simplemente también mencionar que los mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en nuestro marco jurídico, si bien es cierto, son obligatorios, se vienen haciendo, por lo general la participación, siguiendo a los autores de este texto, que es de herramientas de planeamiento participativo en la gestión local y el hábitat, que está en la biblioteca y que lo pueden consultar si tienen interés y curiosidad sobre esto,
Decía, los procesos participativos por lo general se quedan en los niveles más bajos de participación, es decir, entienden a la participación como espacios de información donde se invita, digamos, a participar, pero no hay mecanismos reales de retroalimentación de las políticas, los programas que se generan desde el ámbito público. Y por otro lado, también a veces como consulta, hay mecanismos de consulta que están establecidos en nuestra legislación, pero claro, el mayor nivel de participación o lo que tiene mayor incidencia en términos de transformación, como decía, de bases cultural y de actitudes frente al territorio y frente a lo que se planifica, es cuando hay mecanismos que de alguna manera delegan la gestión, mecanismos de cogestión, autogestión o delegación de ciertos espacios. Y también tener en cuenta que bueno, hay distintos ámbitos de planificación, de participación, perdón. Por lo general, la participación está anclada más a procesos de planeamiento, lo cual está bien y hay que tratar de continuar con eso, tratando de que el proceso de planeamiento involucre ya o genere líneas de participación también en otras etapas del proceso de planificación en general y de la gestión municipal. Es decir, participación en la programación y presupuestos. Para eso también hay mecanismos, como ustedes conocen, como los presupuestos participativos, pero también en el diseño. En el diseño no solo arquitectónico, urbanístico, sino el diseño también de políticas, programas, proyectos que puedan ser implementados. Esto entendiendo que el plan de uso y gestión de suelo tiene que anclarse al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es donde se esbozan o se plantean los proyectos, políticas y programas en general. Pero tampoco se ha contemplado mucho, o no es muy común, vincular a la ciudadanía, a los actores territoriales, en la realización de lo que el plan establece, no, ni tampoco en las actividades operativas. Y creo que eso podría dar un salto cualitativo importante y también cambiar esta imagen o esta realidad de que los instrumentos de planificación no sirven ni inciden en la gestión directa de la institución, y menos aún en las transformaciones territoriales requeridas y planificadas en los instrumentos. Esto implica, digamos, unos niveles de organización y de gestión, evidentemente, de los actores, y ahí es donde entro, en nuestro marco jurídico también está contemplado. El artículo 88 de la LOTUS incorpora una noción, un concepto que ha sido largamente documentado por varios autores a nivel latinoamericano, que es la producción social del hábitat. La producción social del hábitat, según lo que establece la LOTUS, es el proceso de gestión y construcción de hábitats de vivienda liderado por organizaciones de la economía popular y solidaria o grupos de población organizadas sin fines de lucro, ya sea de manera autónoma o con apoyo del sector público, y dispone que los gobiernos autónomos descentralizados, desde el marco de sus competencias, apoyarán e incentivarán esta forma de producción para facilitando el acceso a suelo, financiación, crédito, asistencia técnica y demás incentivos tributarios. Y elaborarán también normas que contemplen y fortalezcan este sistema de producción. Ahí tenemos un gran reto a nivel nacional, porque evidentemente, si bien está contemplado en la LOTUS, la normativa derivada de la LOTUS no necesariamente desarrolla más elementos de anclaje a la producción social del hábitat, pero es un mecanismo que es importante revisarlo, y es por esto que voy a introducir algunos apuntes adicionales de este autor, de Enrique Ortiz, que es un arquitecto, planificador mexicano que ha trabajado mucho acompañando a organizaciones sociales en procesos de producción social del hábitat. A nivel latinoamericano es parte del HIC, de la Coalición Internacional por el Hábitat, que es una instancia que de alguna manera mapea, registra, documenta, difunde las prácticas de producción social del hábitat en general como una forma de producción que ya vamos a ver tiene que articularse a las otras formas que generalmente son las que más se visibilizan en los territorios. Este autor lo que menciona es que los procesos de producción social del hábitat son procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y vivienda, que se realizan bajo el control de autoproductores o agentes sociales que operan sin fines de lucro. Este autor menciona que esto es una condición fundamental para considerar un proceso de producción, un proceso de producción social. Cuando no operan o cuando no tienen como finalidad necesariamente la comercialización, la venta, digamos, la circulación mercantil de lo que se produce, sino el satisfacer necesidades y derechos de las personas involucradas en los procesos. Estos procesos se dan tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos rurales, se dan por familias, grupos organizados, a veces son informales, está relacionado también a la normativa que se genera,
pero también formales, cooperativas, asociaciones de vivienda, ONGs, gremios profesionales e instituciones que están vinculadas a las organizaciones sociales y acompañan estos procesos. Se dan de distintas modalidades, por autoproducción individual o colectiva, por producción por terceros, y actúan sobre mejoramiento, ampliación de vivienda nueva, progresiva y terminada, conjuntos urbanos. Es decir, hay una gama muy amplia de ámbitos sobre los cuales opera la producción social. No, como digo, no únicamente a nivel urbano, también hay experiencias y casos. Vamos a revisar más adelante un caso rápidamente de producción social del hábitat en Ecuador, pero hay lógicas que están en esta misma línea, que están operando en actividades productivas agrícolas, por ejemplo. Y como digo, me interesa profundizar sobre esto o anclar esto a los procesos de planificación local, porque las ciudades latinoamericanas en general y las ciudades ecuatorianas, si uno revisa, básicamente no han considerado desde la visión pública todas las formas de producción. Es decir, la producción habitacional generalmente ha sido impulsada, estudiada y fomentada desde el ámbito público, desde la esfera pública, que como este autor menciona, que provee acceso de vivienda a los sectores de bajos ingresos. Esa es la política habitacional que todavía tenemos, tanto el plan Casa para Todos y todo lo que desde el sector público se ofrece como producción habitacional tiene esta lógica, ¿no? También está la producción privada, es decir, los operadores empresariales o profesionales que están desarrollando vivienda, produciendo estructura edificada, con fines lucrativos. Ahí hay una barrera de acceso que está relacionada finalmente a los niveles de ingreso y a la posibilidad de compra de las familias de los productos que ofrece el sector privado. Pero nuestras ciudades, si uno analiza, también están llenas y mayoritariamente, según estos autores que trabajan sobre producción social del hábitat, cerca del 50-60% de lo que se produce en las ciudades latinoamericanas es o está bajo una lógica de producción social. No necesariamente con todas las características que el proceso de producción social demanda, implica, pero hay esta forma de producción presente en los territorios ecuatorianos y latinoamericanos, ¿no? Que se produce sin fines de lucro, bajo el control, lo que habíamos visto. Y esto está relacionado también a cómo se concibe la ciudad, la vivienda, el territorio en general, y cómo desde las políticas públicas y la regulación, la normativa, puede generarse un equilibrio más armónico entre las formas de producción que existen, digamos, en los territorios. Y esto que he mencionado no es algo abstracto, solo para dar un rápido ejemplo, por temas de tiempo, hay una experiencia bueno, que ha sido documentada, estudiada, expuesta en diferentes foros. La cooperativa Alianza Solidaria en la ciudad de Quito, en el sur, es una agrupación, asociación de cooperativas de vivienda que desde los finales de los años 90 buscaban soluciones habitacionales para los miembros, las personas que conformaban las cooperativas, acceden a un terreno, no voy a detenerme demasiado en los detalles del proceso, que tenía estas características y consideraciones, y deciden activar procesos de producción social. ¿Qué significa eso? Conformar jurídicamente, formalmente, cooperativas. Las cooperativas en algunos casos ya estaban conformadas, pero activar, eso sí, un proceso socioorganizativo de trabajo por ayuda mutua, de cooperación, de minga, de organización, de autogestión, de fortalecimiento de capacidades, que les permite transformar a partir de sus propias habilidades, tiempo, esfuerzo, y a través de alianzas estratégicas con autoridades locales, con actores empresariales y con actores académicos, el hábitat en el cual están desarrollando, en el cual necesitan transformar, digamos, para habitar. Como se puede ver en las imágenes, como digo, esto hay bibliografía. Si tuvieran interés en conocer un poco más detalladamente este caso, les puedo facilitar algo de textos y bibliografía que existe, de documentación sobre esto. Pero lo que me interesa es, digamos, anclar, ¿no? o mostrar que estas formas de producción que veíamos antes a nivel teórico existen ya en muchas ciudades y en muchos lugares del país, y que requieren también una mirada un poco más amplia y abierta por parte de las autoridades y de los instrumentos mismos de planificación. Estos son algunos de los resultados: viviendas ejecutadas, digamos, todo esto ha sido desarrollado por los propios actores cooperativistas, no necesariamente por autoconstrucción, que esa es otra diferencia importante, pero sí por autogestión. Es decir, son procesos de autogestión, autogestionarios,
que autoproducen y no necesariamente autoconstruyen las viviendas, sino que tienen alianzas y acuerdos con actores empresariales, profesionales, para poder desarrollar proyectos. Han incorporado inclusive espacios públicos que están abiertos a toda la ciudadanía. Fabián Melo, bueno, era porque falleció recientemente, lamentablemente, un luchador histórico por las causas sociales, comenta siempre con mucho orgullo, y tiene mucha razón, de que la ciclovía que fue promovida por la Alianza de Cooperativas, Alianza Solidaria, mm, eh, fue de las primeras, o si no la primera, en Quito, ¿no? Y a partir de eso se generó una cultura o la necesidad de incorporar otras ciclovías, al igual que la recuperación de quebradas, ¿no? Han recuperado la quebrada y ahora tienen un hábitat autogestionado, con unas características que, digamos, pueden ser impulsadas también por los actores sociales. Entonces, la producción y gestión social del hábitat, planificada, participativa y estratégica, evidentemente demanda unas actitudes, demanda organización, cooperación, solidaridad, autogestión y formación. Estas son algunas de las claves que he tratado de sintetizar de la experiencia del caso que presentaba antes. Esto contribuye a lo que veíamos al inicio, es decir, a reterritorializar las lógicas de producción, circulación, distribución de los bienes y servicios que la ciudad, los territorios ofrecen, generando una conciencia del lugar, por tanto, y también a partir de un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes porque todos los procesos de planificación y luego gestión territorial, como ya habíamos visto, si bien tienen una dimensión institucional importante, se tienen que nutrir y apoyar digamos, en prácticas, en conocimiento científico y técnico de profesionales y demás, son sobre todo, o deberían activar, procesos democráticos de discusión, diálogo, que fortalezcan las capacidades de los actores territoriales, de los agentes que van a ser los que operen finalmente las transformaciones en el territorio, a partir de eso, de generar espacios donde se pueda dialogar entre saberes, el saber institucional, el saber científico, pero también las capacidades, potencialidades de la gente que está trabajando o que habita el territorio y que requiere ser incluida en los procesos de planificación. Esta forma o este abordaje conceptual de la planificación, evidentemente que demanda algunos requerimientos, es decir, de los participantes, lo que habíamos dicho, informarse y capacitarse, organizarse, evidentemente, hay que hacer esfuerzos muy grandes por organizar, promover la organización social, comprometerse con el desarrollo de actividades para la gestión, para la toma de decisiones, para la conducción de responsabilidades, responsable de los procesos que deriven de la planificación. De las autoridades también demanda un nivel de flexibilidad, entender lo que decíamos, que la planificación no puede ser algo rígido, ¿no? Los instrumentos no son rígidos, tienen que tener un nivel de flexibilidad que se adapte justamente al dinamismo de las organizaciones sociales y a sus necesidades específicas. Debe demandar también de las autoridades, digamos, confianza en los procesos, organizaciones, de los procesos sociales organizados, es decir, entregar un poco de confianza a la gente en sus capacidades de autoorganizarse, autogestionar y producir desde la perspectiva de los derechos que se quieren alcanzar, reivindicando eso, su capacidad democrática de diálogo y toma de decisiones compartida en el marco, evidentemente, de unos objetivos cantonales comunes. Evidentemente, estos procesos llevan más tiempo y, por tanto, implica ese reconocimiento de que no necesariamente tienen una lógica, digamos, alineada a quizá la capacidad industrial de actores privados que con capital pueden transformar el territorio de forma más rápida, pero menos sostenible. Esta forma de abordar el territorio otorga sostenibilidad, genera conciencia del lugar, reterritorializa los beneficios que de alguna manera se producen desde las lógicas de planificación y gestión territorial. Y también hay que hacer esfuerzos por fomentar y apoyar la asistencia técnica integral a estos procesos de producción social, que es lo que está dispuesto también a nivel normativo, ¿no? Y también demanda de los profesionales, de los técnicos, de quienes trabajan en consultoría, en asesorías, algunas cosas. Es decir, primero conocer, entender, ¿no? Y partiendo de una digamos, modestia con el conocimiento, dialogar con saberes que no necesariamente son técnicos,
pero que tienen mucha sabiduría atrás, ¿no? Entonces demanda eso, demanda conocer las formas de producción, tener experiencia en trabajo de equipos multidisciplinares que incluyen también a la participación con actores sociales, no necesariamente técnicos, porque nuevamente la ciudad es resultado de procesos sobre todo de transformación que se construyen colectivamente, que se construyen no únicamente desde los actores empresariales, técnicos, funcionarios, ¿no? Vinculados al sector público, sino sobre todo de la gente llana, del común y corriente que está operando sobre el territorio y haciendo sus actividades en relación a esto. Pero también demanda de los profesionales constancia y compromiso en el desarrollo del trabajo, porque, como habíamos dicho, son procesos que llevan un poco más de tiempo para poder conseguir o obtener resultados. Esto me lleva a pensar que quizá desde la perspectiva ya de la planificación del desarrollo del plan de uso y gestión de suelo, si tuviéramos en cuenta esto, lo importante de reterritorializar los procesos de planificación y también las estrategias de desarrollo de los territorios, el mapeo de actores territorializado, identificando, digamos, las potencialidades que pueden tener, no solo como agentes pasivos, receptores de política pública, receptores digamos, de dinámicas económicas externas, sino más bien como posibles sujetos activos de procesos de transformación territorial va a ser importante, ¿no? Anclar el mapeo de actores, que no sea simplemente un proceso que no tiene trascendencia en términos de planificación y luego gestión de lo planificado, sino más bien tratar de anclar a partir del entendimiento de que hay diferentes formas de producir ciudad, de producir vivienda, de producir territorio, de reproducir también los bienes y servicios que el territorio ofrece, digamos, a la ciudadanía. Porque finalmente lo que el plan de uso y gestión de suelo tiene que tratar de hacer es eso, es dimensionar y organizar, por un lado, los asentamientos humanos y esos asentamientos humanos cómo inciden en la relación territorial más amplia con los territorios, digamos, productivos y naturales, ¿no? Evidentemente partiendo sobre todo de los elementos de población, población actual y las proyecciones poblacionales para el horizonte temporal que establece la normativa, eh, y a partir de esas variaciones poblacionales, de esos incrementos poblacionales, establecer unos estándares urbanísticos, unos índices, que eso también está establecido en la normativa, que permitan direccionar, regular cómo se ocupa el territorio, la ocupación del suelo, la edificabilidad, los usos de suelo. Básicamente eso es lo que dentro del componente urbanístico del plan, como ya lo hemos visto, tenemos que tratar de organizar. Entonces ahí hay una interrelación muy cercana, nuevamente, entre las dinámicas poblacionales, las infraestructuras y todo lo que tiene que ver con los sistemas públicos de soporte y cómo eso condiciona o debería permitir establecer las ocupaciones, edificabilidad y usos de suelo. En concreto, lo que el plan tiene que tratar de responder desde la lógica urbanística, que no es solo a nivel urbano, sino a nivel del suelo cantonal, es cuánto crecen los asentamientos humanos, ¿no? O sea, cuánto crecen, cómo se ocupan, cuáles son las formas que el plan, que la lógica territorial debería permitir, cómo se usa el suelo en términos de usos productivos, residenciales y demás, y cómo se gestiona ese suelo para resolver o para generar condiciones de vida adecuadas para la población actual y futura, como digo. Siempre considerando, por un lado, la protección del patrimonio natural y cultural. Cuando me refiero al patrimonio natural y cultural, como ya habíamos visto, no son solo las reservas y los parques nacionales que están registrados en el SNAP, sino el territorio entendido en la perspectiva de lo que veíamos a partir de la cita del profesor Magnagli, es decir, como un recurso, como un bien que hay que cuidarlo, que hay que cultivarlo, que hay que tiene posibilidades de enriquecer digamos, la calidad de vida de la población, pero al mismo tiempo las capacidades regenerativas de todo el soporte biofísico que el territorio tiene, ¿no? Es decir, cambiar la perspectiva hacia el territorio. Y por otro lado, recordar este esquema que creo que ya lo habíamos visto de
esto de los aprovechamientos, que finalmente son los usos, la ocupación y la edificabilidad, cuál es la interrelación que deberíamos siempre considerarla desde la perspectiva de estos pilares que hemos definido en el modelo que hemos venido estudiando en este curso. Por un lado, como decía, los aprovechamientos inciden sobre la morfología urbana. Cuando me refiero a morfología urbana, no solo me refiero, evidentemente, y va a ser mucho más visible, a la morfología de la ciudad, ¿no? De los asentamientos humanos concentrados, pero dado que el plan de uso y gestión de suelo regula también los usos y la ocupación del territorio rurales de formas dispersas, también va a haber una modificación en la morfología territorial, en los tamaños de los predios, es decir, tiene una incidencia sobre la morfología y eso genera también unas dinámicas distintas en función de cómo se establezcan la normativa, la regulación en el plan de uso y gestión de suelo, pues que se generarán unas dinámicas socioculturales, económicas, productivas distintas, ¿no? A la vez, esto debería condicionar, por tanto, los usos, la ocupación y la edificabilidad, ¿no? O sea, si queremos mantener ciertas lógicas, ciertas dinámicas, porque son positivas con el territorio, pues habrá que revisar si un cambio en los aprovechamientos no implicaría unas transformaciones nocivas para los territorios y para las dinámicas que nos interesa mantener. O a la inversa, si queremos transformar ciertos elementos de estas dinámicas, pues como desde la regulación que establece el plan de uso, podría haber factores de transformación positiva en esto. Pero también considerar siempre que lo que se establezca en términos de aprovechamientos, como habíamos creo que ya mencionado, demanda unos servicios adicionales, demandará unos sistemas públicos de soporte o la consolidación de sistemas públicos de soporte y por tanto esta capacidad de dotación de infraestructura, servicios y demás que están relacionados a los índices que habíamos visto, condiciona nuevamente lo que establezcamos como regulación, ¿no? En términos de usos, ocupación y edificabilidad para evitar presiones innecesarias o nocivas, si se quiere, sobre el patrimonio natural y cultural y evitar también incrementar vulnerabilidades frente a amenazas o riesgos, digamos, innecesarios en esta lógica de planificación. Para esto, como ya lo hemos visto, o sea, la regulación, la parte urbanística del plan, tiene que abordarse tanto en las áreas rurales como en las áreas urbanas, y quizá la organización, el método aproximativo, tenga que ir nuevamente en esta lógica multiescalar de los asentamientos, las aglomeraciones y las comunidades, ¿no? En las zonas rurales, donde quizá la lógica de organización ya del trabajo, no necesariamente en función de la lógica administrativa, pero sí tratando de identificar cómo las juntas parroquiales, por ejemplo, pueden jugar un rol central en la organización de la participación en los procesos de diálogo en territorio rural, mientras que en las áreas urbanas, evidentemente dependerá de cómo se haga el abordaje a nivel de planeamiento, si se toma en cuenta zonas, barrios o sectores, para establecer los polígonos de intervención territorial, los tratamientos y los aprovechamientos que se requiera desde la perspectiva técnica, pero sobre todo, nuevamente, tratando de involucrar en el proceso a los actores territoriales bajo unas lógicas de organización de ese proceso que permitan incluir la perspectiva local en lo que se está planificando. Y para ir concluyendo y mostrando algunas herramientas que seguramente ahora lo voy a abordar rápidamente porque, bueno, me he consumido casi 30 minutos en estas láminas introductorias, pero lo podemos ir profundizando con detenimiento digamos, en los espacios que están abiertos en estas 2 semanas. Quiero mostrar una herramienta que puede ser útil para poder nuevamente orientar de alguna manera el proceso de planificación, que está relacionado con el estudio, el análisis de la morfología urbana territorial. La morfología, que evidentemente tiene dos componentes, una parte de lo que es la geometría, se conoce como la geometría, que es los elementos que conforman la trama urbana, vías, manzanas, predios y edificaciones, y que pueden tener una lectura tipológica, ¿no? Es decir, estableciendo o encontrando a partir de la lectura del estado actual
cuáles son los patrones similares que permiten establecer tipologías. Estas tipologías, que tienen una lectura nuevamente de la morfología urbana y territorial, no es suficiente para la demarcación de polígonos que, como hemos visto, tienen que tener características de homogeneidad desde distintos ámbitos, y por tanto habrá que caracterizar y complementar el análisis morfológico con elementos que vienen de componentes biofísicos, con elementos paisajísticos quizá, pero también de las dinámicas socioculturales, económicas, productivas, que permitan enriquecer el establecimiento de tipologías que pueden ser la base para el establecimiento de polígonos de intervención territorial. Lo importante aquí es que esto que vamos a ir viendo como elementos, como herramientas analíticas que pueden orientar, como digo, la formulación, sobre todo la parte urbanística del plan, pero también de la parte, de algunos de los elementos del componente estructurante, como la delimitación de las áreas urbanas, por ejemplo, se complementa, como decía, con los elementos que vienen del estudio de la volumetría de la estructura edificada. Para eso vamos a ver una matriz que es sencilla, es de fácil manejo, que permite, aparte de tener un registro organizado, sistematizado de la información urbanística de cada asentamiento, hacer cálculos que permiten entender cuál es la capacidad receptiva de esta estructura edificada desde la perspectiva actual, potencial y proyectada. Ya vamos a ir descifrando qué significa esto. Y esta herramienta permite también hacer unas estimaciones primeras sobre la demanda de equipamientos y servicios adicionales que podría haber en función de lo que estamos planificando, considerando evidentemente las dinámicas territoriales y los usos y las actividades que están presentes en el territorio, ¿no? Es decir, se complementa desde la perspectiva morfológica, siempre con las lógicas funcionales que se encuentran en el territorio y que determinan la necesidad de equipamientos y servicios. Por tanto, la capacidad receptiva tiene que retroalimentarse también con la capacidad de soporte, o siempre estar visto, como veíamos antes, siempre tener una relación con la capacidad de soporte de la infraestructura, de los sistemas públicos de soporte, y también con la capacidad de soporte de los ecosistemas, en lo que tiene que ver con todos los factores naturales, los vectores ambientales, ¿no? Es decir, agua, aire, renovación y regeneración de esos ecosistemas que permiten finalmente la vida no solo humana, sino de todas las especies en los territorios que planificamos. Este análisis, aparte de que permite o condiciona u orienta el establecimiento de aprovechamientos, también nos puede permitir la delimitación de planes parciales, quizá de unidades urbanísticas, o la determinación de planes especiales complementarios que estén relacionados a ámbitos específicos que tengan que ser abordados digamos, a partir de planes sectoriales o con instrumentos de planeamiento complementario, como menciono. Todo esto está relacionado, vamos a ir viendo, ahora vamos a ver de forma general algunos elementos que quedarán, digamos, ahí para la reflexión de ustedes y el debate. Lo primero, entonces, la morfología urbana. ¿Por qué realizar el análisis tipomorfológico? Básicamente porque la planificación se desarrolla sobre contextos urbanos y existentes, no parte de cero, es decir, no estamos planificando en un hoja en blanco, sino que hay unas materialidades, unas permanencias que están en el territorio. Esto nuevamente está relacionado a la necesidad de volver a ver los territorios, ¿no? De reterritorializar inclusive las lógicas de planificación a partir del conocimiento lo más detallado posible de la realidad que estamos planificando. Entonces, permite estudiar, entender los contextos para aplicar coherentemente con esas condiciones específicas de cada territorio, tratamientos, aprovechamientos e instrumentos de gestión que sean necesarios, garantizando la sostenibilidad, la equidad territorial, la inclusión social y la justicia ambiental, ¿no? Todo lo que de alguna manera el marco legal y constitucional nos obliga a tener en cuenta. ¿Qué es lo que permite obtener el análisis morfológico? Hace referencia al estudio de la forma, evidentemente. Por tanto, se pretende a partir del estudio de las edificaciones, de las formas edificadas en el territorio, entender cuáles son los factores que inciden en su conformación. Si son positivos, negativos, si se tienen que reformar, si tienen que modificar a partir del proceso de planificación. Permite conocer el estado actual bajo criterios técnicos de análisis y sirve, como decía antes, por ejemplo, para identificar homogeneidad desde la perspectiva morfológica
y puede orientar la determinación de planes de polígonos de intervención territorial, la necesidad de planes parciales para transformar las condiciones específicas de ciertos ámbitos de planificación y la determinación de unidades urbanísticas ya entrando en la parte de implementación, ¿no? Evidentemente, esto no es suficiente con estudiar las formas edificadas, es una entrada que tiene que complementarse con otras áreas, ¿no? Con áreas, como habíamos dicho, de caracterización sociocultural, de tinte más económico-productivo, evidentemente temas de riesgo, movilidad, servicios, estatus jurídico, tenencia del suelo, hay un largo etcétera, pero solo si lográramos incorporar una lógica de análisis urbanístico, no únicamente, como digo, en lo que denominamos ciudades, en los asentamientos concentrados, sino en cómo estas lógicas de edificación se dan en todo el suelo cantonal y se lograría establecer unas tipologías, habría un avance significativo en términos de entender, comprender el territorio, porque finalmente lo que habíamos dicho, lo que estudia la morfología es esto, ¿no? Las vías, manzanas, parcelario, es decir, cómo se está ocupando el territorio desde la perspectiva de las edificaciones y de las formas de transformar con elementos edificados el territorio cantonal. Esto nuevamente sirve para tener claridad sobre lo que vamos a normar, ¿no? Y luego está otra herramienta, otro instrumento, que son la medición de los niveles de ocupación del suelo, que permite, que permite hacer la ocupación del suelo, o sea, qué es la ocupación del suelo o los niveles de ocupación del suelo. Es una medición que orienta nuevamente la fase propositiva para asignar aprovechamientos, por ejemplo, porque relaciona justamente las áreas edificadas con las superficies edificables, según lo que establece, digamos, la regulación municipal. Hay una matriz que la voy a explicar ahora rápidamente. Trataremos de hacer un ejercicio práctico sobre esta herramienta. Y esta herramienta se nutre de datos que provienen del catastro, deberían provenir del catastro. Si no hubiese catastro, se pueden hacer levantamientos, sondeos, pero también se requiere datos que vienen de la normativa vigente. Si no existiese normativa vigente sobre ciertos ámbitos, pues esto permite también orientar el establecimiento de normativa. Los datos son esos, código de manzana, que están puestos de acá, digamos, lo que está sin color es dato, no es algo que obtenemos de alguna fuente. El área de las manzanas, lo importante es que para este cálculo, el área de la manzana excluya la superficie de vías, es decir, hay que considerar únicamente la superficie edificable, eso significa lo que es la suma de los lotes dentro de la manzana, no las áreas destinadas a espacio público. El número de lotes que se tiene por manzana, el área edificada en planta baja, esto también es un dato que debe provenir del catastro o, digamos, de levantamientos que se hagan en el proceso de planificación. Aquí, en este caso se está dividiendo, o sea, se está planteando únicamente la superficie, la huella, lo que se llama la huella edificada, que está sobre planta baja, ¿no? Y el coeficiente de ocupación de suelo, que como digo es un dato que proviene de la normativa, si es que existiese una normativa, y si no existiese, pues este dato no se tendría y el cálculo se puede hacer igual. O se puede al menos hacer una aproximación. En términos generales, y digamos, tratando de pasar rápido esto, simplemente como una introducción para irlo, si quieren, profundizando en los espacios que tendremos en estas semanas, el área edificable, que esto ya es producto de cálculo, es el área que resulta de multiplicar el área de manzanas en metros cuadrados, ¿no? O sea, el área de manzana en metros cuadrados, por el coeficiente de ocupación asignado a la manzana. Es decir, cuánto puede edificarse en un determinado ámbito. En este caso se está tomando la manzana como unidad mínima de planificación. Luego está los niveles de ocupación del suelo, que es básicamente una relación, una regla de tres simple, entre lo que es permitido edificar y lo que está edificado, ¿no? Es decir, es la relación que permite cuantificar cuánto de lo permitido ocupar sobre el suelo está ocupado. Y el cálculo, la fórmula es esta, ¿no? Aquí está, es una fórmula sencilla, como digo, una regla de tres.
Y por otro lado, el área vacante que resulta a nivel bruto, si se quiere macro, de hacer una relación de resta, una resta, entre el área edificable en metros cuadrados y el área edificada. Eso nos da el área vacante. A esta área vacante, evidentemente, se le puede sumar, si se tuviera el dato, el número de predios que están vacantes, ¿no? Que eso puede ser un complemento. Esto da un área en general de cada una de las manzanas o de las zonas que se consideren como unidades o ámbitos de planificación. Esta es una representación, un resultado ya gráfico del procesamiento de esta información, que por ejemplo en el caso que estamos viendo aquí, podemos ver que a pesar de que el límite urbano está establecido por acá, la mayoría de las áreas edificables, de las manzanas que se identificaron, tienen un nivel muy bajo de ocupación de suelo. Es decir, aquí hemos puesto unas categorizaciones, no interesa mucho la denominación, sí es importante los rangos que se establezcan porque en función de esto se establece cuál es el nivel de ocupación que tiene el suelo y por tanto se puede saber si hay una sobreocupación o subutilización del suelo en función de la normativa establecida y de las condiciones actuales que se tienen. En este caso, como ustedes ven, las manzanas que están en un porcentaje entre 0 y el 25% en relación a lo que la norma establece, son casi todas las perimetrales, entre el 26 y el 50% de ocupación, gran parte de las manzanas que están dentro del área más central, digamos, más, que están dentro de la trama ya ortogonal, y no hay ninguna manzana, salvo este pedacito de aquí, que esté consolidada, es decir, que tenga un 76, sobre el 76% hasta el 100%, porque sobre el 100%, digamos, ya estaríamos en un nivel de sobreocupación, ¿no? Estaríamos superando lo que legalmente la norma establece como posible ocupar en función de mantener siempre un porcentaje de ocupación por temas de permeabilidad del suelo y demás. Entonces, como ven, esto permite orientar y tener una visión cartográfica de cómo está la ocupación del suelo. Pero esto no es suficiente, no basta, y por tanto hay que complementar con el estudio de la volumetría. Es decir, para poder calcular cuál es la capacidad receptiva total de la estructura edificada, pues hay que complementar con un estudio de la volumetría, es decir, lo que está edificado en planta alta en el territorio que estamos planificando. Ahí, esta es continuidad de la matriz que veíamos antes. Bueno, hay que registrar las edificaciones, el número de pisos. Esto, dependiendo de la información que tenga cada municipio, se puede llenar. Y si no, al menos en términos generales, haciendo sondeos, se puede decir, ok, la tendencia aquí son 2 pisos, por tanto el área edificada se ocupa en otros pisos, se puede colocar acá, ¿no es cierto? Los datos que provienen, como digo, de levantamientos o de información catastral son los que están en blanco y en este caso también el índice de construcción que está relacionado a lo que establece la ordenanza o la normativa más bien, para ser más precisos, la regulación sobre las formas de ocupación y los niveles de ocupación que están establecidos en ciertas zonas. Aquí los datos o las áreas de cálculo que se tiene, pues el área edificada en otros pisos, que como digo, resulta de la suma de las áreas registradas de los diferentes grupos de edificaciones, ¿no? Si son de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos. El segundo dato, o el segundo resultado de cálculo, es el área edificada total, que es la suma del área edificada en planta baja, registrada en la parte de ocupación del suelo que habíamos visto, y el área edificada en otros pisos. Si ustedes recuerdan, en la anterior, acá teníamos el área edificada en planta baja, entonces acá el área edificada total es la suma de esa área más lo que tomamos en lo que tenemos en otros pisos. Y el área edificable consiste en aplicar el índice estipulado en la normativa, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un índice de construcción aplicado a la superficie edificable en planta baja, que también viene de la norma, para saber cuánto está posible edificar como volumen total, la edificabilidad total asignada a un ámbito específico de análisis, de trabajo, de planificación. Y el área por edificar es la resta de estas dos. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Y para qué hacemos todo esto? Es porque nos permite tener una aproximación un poco más acercada, digamos, a la relación que veíamos antes entre población, estructura edificada, y esto también nos orienta mucho sobre cómo organizar, y eso veremos,
los equipamientos, los sistemas públicos de soporte en función de la población que tiene y de cómo la capacidad receptiva acoge a esta población. Mm, el cálculo de la capacidad receptiva actual es una fórmula sencilla, es del área edificada total de vivienda, ¿no? En este caso, para el índice de vivienda. Este índice, nuevamente, pueden haber, si es que finalmente se emiten estándares nacionales, que eso todavía entiendo que no está definido, pues se tomará ese índice nacional, si no, cada cantón podrá establecer sus propios estándares, pero en términos generales hay algunas indicaciones, es decir, 20 metros cuadrados por habitante como índice de vivienda, es decir, hay algunas referencias que podemos verlas también en otra oportunidad. Y la capacidad receptiva potencial es la capacidad receptiva, es del área edificable total, no la edificada, sino la edificable, por el índice de vivienda. Como digo, esto que ahora seguramente les parece confuso, lo podemos ir ejercitando ya en los espacios que tenemos en el desarrollo de estas 2 semanas. Vamos a plantear ahí un ejercicio sencillo que les permita a ustedes entender mejor y hacer un ejercicio práctico sobre esto que estamos viendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nuevamente lo que veíamos, el incremento de aprovechamientos, tanto de ocupación de suelo como de edificabilidad, implica un incremento de capacidad receptiva de la estructura edificada y esta debe estar condicionada por la capacidad de dotación de servicios e infraestructura de cada cantón y por los elementos, como habíamos visto, que vienen de orden ambiental. Este es un ejemplo de una matriz en la cual está integrado todo lo que habíamos visto, ¿no? Por sectores, por barrios, por códigos y demás. Se puede tener una lectura ya de cómo están los niveles de ocupación, cuáles son las manzanas que tienen sobreocupación y por tanto desde la perspectiva del tratamiento deberán tener unas reformas específicas. Desde la perspectiva de los instrumentos de gestión deberán operar algunos instrumentos que están relacionados sobre todo a liberar áreas edificadas, tal vez a la reconfiguración parcelaria y demás. Entonces ya permite hacer unos enlaces únicamente viendo cómo están los niveles de ocupación a cuáles son las estrategias en cuanto a tratamientos y también si es que es necesario hacer ajustes a la normativa vigente. Pero adicional a eso, lo que también es importante es que permite estimar ya una capacidad receptiva de la estructura edificada que se tiene. Ojo que aquí no estamos considerando aún un elemento que es central y que sí se puede complementar mucho mejor, aunque sea a partir de aproximaciones en base a los datos que tiene el Censo de Población y Vivienda sobre el estado de la edificación. Es decir, hemos hecho una caracterización, una lectura de cómo está la estructura edificada sin considerar aún el estado de la edificación. Eso puede ser complementado, puede ser ampliada esta matriz, esto lo vamos a circular en el curso ya en Excel para que ustedes lo tengan y puede ser complementado. A continuación de esto puede incorporarse para cada ámbito los equipamientos e ir haciendo las relaciones justamente que decíamos entre la población que está habitando en un sector específico y la demanda de equipamientos que se tiene que planificar, identificar en términos del plan para poder cumplir con los estándares que se establecen. Y esto no voy a poder abordar todos los ámbitos de planificación por temas de tiempo, pero evidentemente lo que es fundamental y que se relaciona con el cálculo y lo que veíamos antes es lo que decía, ¿no? Los equipamientos, que son el conjunto de infraestructuras, de edificaciones que acogen los servicios públicos, que deben localizarse en el territorio para la prestación de servicios a la ciudadanía, y que para efectos del PUS al menos se deberá identificar cuáles son las áreas donde se requieren localizar los equipamientos para cumplir con los estándares urbanísticos digamos, que el cantón establezca o los que rijan a nivel nacional. Lo que establece la LOTUS, la reglamentación, es que hay que considerar áreas verdes, áreas recreativas, evidentemente equipamientos de servicios sociales, salud, educación, seguridad social y demás, todos los elementos que permitan el funcionamiento de lo que considere el cantón que es necesario para tener una relación nuevamente en el mejor de los casos, con cierta autonomía y no dependencia digamos, de factores externos. Esto no significa que vamos a planificar el territorio como una isla, porque evidentemente hay unas interrelaciones entre cantones y demás, pero la lógica de la planificación desde lo que
interesaría para reducir impactos ecosistémicos, debería estar orientada a darle cierta autonomía a los organismos urbanos o rurales que se planifican. Y un esquema rápido de cómo articular esto que veíamos antes a la planificación de equipamientos, aquí partiendo del cálculo que hacíamos de la capacidad receptiva actual de una zona o localidad, y de la potencial, ¿no? Hacer un inventario de equipamiento existente y la capacidad y nivel de saturación, estimar la demanda real y potencial y definir la demanda insatisfecha, esto a partir de las estimaciones de crecimiento poblacional, pero también de los estándares urbanísticos que se establezcan, para estimar o calcular el tipo y magnitud del equipamiento para satisfacer esta demanda que está insatisfecha desde la perspectiva de los estándares. Y en términos de planificación, dado las competencias que tiene el municipio, pues habrá que localizar esos terrenos para equipamiento y hacer las reservas de suelo en la magnitud que se requiera, demarcar las áreas de localización óptimas en el PUS en función de radios de cobertura. Ahí nuevamente la lógica de ubicación para reducir, digamos, desplazamientos de la población, al menos en lo que tiene que ver con servicios y equipamientos públicos, y la determinación de mecanismos para la obtención mediante el uso de instrumentos de gestión, es decir, cómo se gestionará ese suelo a partir de la aplicación de instrumentos de gestión. Y evidentemente, esto desde la perspectiva de la planificación y desde la gestión, identificar las instancias, y esto tiene que estar relacionado al modelo de gestión, digamos, que establezca el plan y los mecanismos de gestión de suelo, las instancias competentes para la ejecución del equipamiento que se requiere, hacer una programación, formular una estrategia, los tipos, la localización, el acuerdo, ya, digamos, la llevada adelante de los equipamientos previstos en el proceso de planificación. Esto está relacionado también con este último elemento que quiero cerrar en estos pocos minutos que quiero tomarme para no alargar demasiado este video, que es todo lo que tiene que ver con vialidad, movilidad y transporte. Porque como ustedes saben, la movilidad de un territorio, el requerimiento de desplazamientos, los medios por los cuales se realizan estos están fuertemente determinados y condicionados, por un lado, por la organización funcional de actividades y su localización, es decir, los usos del suelo, pero también por la calidad y facilidad del sistema de movilidad presente en cada territorio, ¿no? Las características de las vías, los medios de transporte, la infraestructura, las unidades, la señalética y demás. En términos del plan, lo que es importante tener en cuenta es que evidentemente ahora, desde la perspectiva de sostenibilidad, desde la perspectiva de cambio climático, tiene que haber una tendencia siempre a modificar la pirámide de prioridades desde la perspectiva de la movilidad, ¿no? Poniendo siempre en la parte más alta de la pirámide los desplazamientos peatonales, los desplazamientos que se pueden hacer sin dependencia de autos, de máquinas e inclusive el transporte público para no saturar los medios de transporte público. Entonces los medios como caminar, las bicicletas están dentro de las prioridades en la lógica de planificación, porque los principios que orientan como la movilidad en el contexto del cambio climático a nivel global, como menciona Gell, deben reducir la velocidad de circulación, logrando que sean más amigables y seguras para todo tipo de tránsito. Es decir, tener una convivencia de todas las formas de movilidad, pero priorizando siempre, y porque esto tiene un sentido democrático también, es decir, que los desplazamientos sean los más, lo más caminables posibles. Esto está relacionado a lo que decíamos antes, a cómo se organizan las actividades y las funciones en función de los ámbitos que estamos planificando. Y bueno, en general la literatura lo que recomienda es que, digamos, en unos radios de aproximación de 500 metros, las personas pueden hacer una caminata de 6 a 8 minutos y eso es totalmente factible. Entonces, ¿cómo se organizan las unidades de planificación para poder cumplir con eso y cómo se establecen estrategias para gestionar el suelo en función de obtener áreas, espacios para equipamientos y servicios públicos que permitan tener una lógica algo autonómica en el sentido de la organización que se quiera para las ciudades, para los territorios que se planifican, pues está relacionado a eso, ¿no? A cómo se localizan los equipamientos, cómo se localizan cómo se mezclan los usos para evitar monocultivos que nos obliguen en todo el tiempo
a utilizar medios de transporte motorizado, si es que las distancias a las cuales se ubican los servicios de primera necesidad, los servicios más cotidianos, los usos más cotidianos, están, digamos, distantes de las aglomeraciones que estamos planificando. Lamentablemente, bueno, es todo lo que puedo abordar en el tiempo que más o menos es recomendado para estos videos. De hecho, es demasiado largo, pero como digo, a partir de esto tendremos espacios para profundizar, y más bien tomen esta presentación y este video como simplemente una incitación, una provocación a la reflexión en el marco de los espacios que tendremos de las videoconferencias y demás. Les agradezco la atención y continuamos en el curso. Gracias.